Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Soy Excel. El día de hoy vamos a aprender cómo realizar una función personalizada para extraer solo números de una cadena de texto. ¿A qué me refiero? A que en muchas ocasiones tenemos unas cadenas de texto. Voy a colocar acá unos ejemplos. Mis ejemplos son muy sencillos, pero pues la función va a funcionar con cualquier cadena de textos independiente de el largo y demás. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una UDF, que es una función personalizada, y básicamente es una macro muy pequeña. Entonces acá yo abrí este archivo nuevo, le voy a decir que necesito un módulo en donde voy a colocar mi función. Y entonces pues empezamos a crear la función. Lo primero es definir que el procedimiento hace referencia a una función. Luego le voy a decir el nombre, le voy a llamar extraer números, y le voy a pasar unos parámetros. Entonces los parámetros que le voy a pasar serán un solo parámetro, que es celda, y es de tipo variante. Listo, y con eso hemos iniciado nuestra función. Ahora debo empezar a crear el procedimiento. Siempre recuerden que para crear mi procedimiento, mis macros, debo definir mis variables. Entonces de entrada vamos a necesitar una variable que haga referencia al largo de la cadena de texto que encuentra en la celda que vamos a evaluar, y entonces la vamos a definir, y eso va a ser de tipo entero porque es un número, es el largo de, es decir, el largo de lo que encuentra en la celda. Por ejemplo, en este caso 6, y en estos casos 6 y 12, pero pues ese número puede variar en n cantidades. Entonces lo vamos a dejar con una variable, y para poderle identificar el valor, entonces vamos a decir que largo es igual a, y usamos la función largo, que en programación de Visual Basic se llama len, y le pasamos el parámetro. Entonces el texto del que quiero hallar el largo es lo que encuentra en la celda, ¿verdad? Listo. Luego necesitamos empezar a recorrer cada uno de los caracteres de ese texto. Entonces, para hacer eso, bueno, voy a necesitar otras variables. Entonces voy a llamar una que se llame i, que es un valor que depende del largo de la celda. Y por ahora, pero dejémoslo i minúscula. Listo. Y entonces le voy a decir que utilice el procedimiento for. Recordemos que este procedimiento lo que hace es realizar varias veces la misma acción de acuerdo a, o sea, la cantidad de veces está definida por el parámetro que le vamos a dar acá. Y entonces le vamos a decir que i igual a 1 a, y ese a será el largo de la celda. Entonces, si acá encuentra que el contenido de la celda tiene 6 caracteres, va a ser el mismo procedimiento 6 veces, y pues ahí dentro de ese procedimiento yo le debo decir, indicar algo que debe hacer. Vamos de una vez acá a cerrar el procedimiento for, y entonces dentro de ese procedimiento debo decirle qué quiero que haga, ¿verdad? Entonces lo que quiero es evaluar un texto. Entonces debo definir acá otras variables. Una la voy a llamar texto, que va a hacer referencia a lo que encuentre en la celda, y voy a llamar otra variable que se llama números, y de tipo string, que son textos. ¿Listo? Y entonces acá le voy a decir que texto es igual a extraer, y extraer en programación de Visual Basic es mit. Y entonces, ¿cuál es mi texto? Mi texto es el contenido de la celda, o sea, es acá el principal al que le voy a pasar la función. Luego
el siguiente parámetro me dice que en qué carácter quiere que inicie. Entonces le voy a decir que inicie en el carácter I. Y recordemos que ese I yo lo definí acá para la primera, digamos que lo definí con 1 y va a ser ese procedimiento de 1 a lo largo de la celda. Entonces, y que el número de caracteres que quiero que me traiga solo es 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá, digamos que ya hicimos un procedimiento para que él haga, para que la función for vaya y evalúe cada carácter que encuentra en la celda. ¿Listo? Entonces ahora lo que debemos decirle es que quiero que haga si ese carácter es un número o es una letra. Entonces le voy a decir que sí, y para evaluar si es número o letra voy a usar la función as, que lo que hace es evaluar el código ASCII, y entonces esa función se la voy a pasar a nuestra variable que se llama texto. Y entonces qué condición quiero que cumpla, que si es mayor o igual a 48, ya les cuento por qué 48, y además la misma función, el código ASCII es ok, acá lo debemos pasar a texto, y además ese texto, ese carácter es, en este caso sería menor o igual a 57, entonces, y acá debo encapsular lo que quiero que haga si cumple esas condiciones, ¿verdad? Y ahora miremos por qué mayor o igual que 48 y menor o igual que 57, porque si yo busco por acá, vamos a buscar en internet el código ASCII, voy a encontrarme con que el código ASCII de 48, miremoslo acá, de 48 a 57 representa los caracteres, los números del 0 al 9, y lo que quiero que me identifique es que si es alguno de esos caracteres para poder extraerlo, ¿verdad? Entonces y acá entonces ya he identificado si es ese carácter o no que quiero que haga. Entonces le voy a decir que si es uno de esos caracteres, entonces voy a usar mi variable que creamos llamada números. Entonces si es uno de esos caracteres, números será igual a números concatenado con texto. ¿Listo? Dejémoslo así, acá, para que se haga más fácil la lectura. Si no quiero que haga nada, entonces no le voy a dar el valor si falso a la función, a la condicional. Y acá este next i quiere decir que va a repetir ese procedimiento hasta completar el número de caracteres de la celda. ¿Listo? Y ahí digamos que ya hace todo ese procedimiento, pero todavía no le he dicho que me lo coloque en la celda, que el valor resultante me lo coloque en la celda. Entonces, para que me coloque el valor, le voy a decir que extraer números, que es el nombre de mi función, será igual a números. Será igual a números. ¿Listo? Y listo, con eso hemos terminado nuestra función. Entonces veamos en nuestro Excel si funciona. Entonces le voy a decir acá, voy a reemplazar este contenido y le voy a decir, entonces lo primero es que en el Excel normal no me aparece esta función, extraer números, y en la medida que yo no la tuviese creada acá, vamos a colocar todo esto como comentarios para ver. Mire que si yo le doy acá extra, entonces no existe esa función. Ahora cuando ya habilito esa función, lo que hace es que me aparece cada vez que yo voy a escribir a utilizar unas fórmulas. Ahí va a aparecer en funciones en general, pero yo la podría colocar en una categoría personalizada de funciones.
Entonces le pasamos la fórmula a la cadena de texto y miremos que funciona perfectamente. Ahora, si este texto tuviese espacios o caracteres especiales o cualquier tipo de texto, mi función me va a traer igual únicamente los caracteres numéricos. ¿Listo? Entonces, esta función, bueno, va a funcionar como tal solo si el archivo en el que estoy o el equipo en el que estoy utilizando la función tiene esta función habilitada. Si yo comparto este archivo y lo van a abrir en otro equipo y no tiene esta función, pues no les va a funcionar. Entonces es como una de las limitaciones de las funciones personalizadas. Ahora, si yo lo que necesito es que funcione en mi equipo, utilizarla para extraer y luego dejar como valores, pues me funciona perfectamente. O puedo compartir la función con las personas que abren el archivo. ¿Listo? Ahora, pues yo no puedo siempre que necesito estar abriendo este archivo donde tengo la función, entonces puedo guardar esta función personalizada en mi libro personal de macros, o también la puedo guardar en un complemento. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo un complemento creado, podría entrar allá a la programación y simplemente en un módulo pegar este código y ya esta función va a estar disponible en cualquier Excel que abra nuevo o en cualquier Excel que utilice en mi equipo. Listo, eso era lo que quería compartirles. Vamos a estar generando varios videos sobre funciones personalizadas, entonces digamos que este era un ejemplo muy sencillo de entrada para ver cómo funcionan, para compartirles, pero pues van a haber muchos más videos de este tipo. Si te gustó el video, pues no olvides suscribirte y dejarme un like, que me ayudaría mucho.